para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Esta noche vamos a estar meditando en los versículos del 15 al 22. Gálatas 3, versículos del 15 al 22. Y he titulado el estudio de esta noche, La promesa es superior a la ley. La promesa es superior a la ley. Cuando tenga Gálatas, deme un fuerte amén. Así dice el Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Te ruego, Señor, que sea yo solamente un instrumento en tus manos. Úsame. Y te pido, Señor, que prepares la mente y los corazones de los hermanos acá reunidos y de los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia que los que dependen de las obras de la ley para justificación están bajo maldición. Es decir, los que dependen de las obras de la ley están condenados. Y el problema que se daba en la iglesia de Galacia, como ya lo hemos venido viendo en diferentes estudios, es que los judaizantes enseñaban y descansaban en la ley. Ellos enseñaban que era necesario guardar la ley mosaica para salvación. De hecho, la motivación del apóstol Pablo para escribir esta carta a los Gálatas es para corregir esas falsas enseñanzas, puesto que los Gálatas ya habían escuchado el Evangelio, ellos habían creído el Evangelio, ellos habían recibido el Evangelio por gracia y no por las obras de la ley. Pero los judaizantes que comenzaron a llegar, comenzaron a decirle que estaba bien Jesús, que ellos sí también creían en Jesús, creían en su muerte, creían en su resurrección, pero eso no era suficiente. Les hacía falta algo, y era que les hacía falta circuncidarse. Les hacía falta guardar los ritos de la ley, les hacía falta abstenerse de algunos alimentos. Y entonces estaban atacando la suficiencia de Cristo. Por esa razón, Pablo envía esta carta a la iglesia de Galacia. Y Pablo ha venido enseñando a través de su testimonio, les ha enseñado a través del testimonio de ellos, les ha enseñado a través de las Escrituras que la salvación es únicamente
por la fe, es por gracia y se recibe por gracia. Y fíjense, este problema, hermanos, no es algo que se dio solamente allá, pero ahora ya no sigue pasando. Esto sigue pasando aún en nuestro tiempo. Muchas personas de diferentes religiones viven cargados haciendo cosas para poder ganarse la salvación. Incluso dentro de la iglesia evangélica hay algunos que piensan que entran, que por la fe ellos recibieron salvación, pero que ahora, una vez entrando, ellos tienen que mantener esa salvación a través de sus obras. Entonces hay mucha gente que pasa atribulados, con miedo o entristecidos, diciendo: si no hago esto, pierdo mi salvación. Si no oro, pierdo mi salvación. Si yo no sirvo, pierdo mi salvación. Y hay que orar, hay que servir, hay que congregarnos, hay que ayunar, hay que hacer todo eso. Pero porque ya somos salvos, no es un requisito para salvación. Pero muchas personas pasan afligidos por eso, porque no han entendido que entramos por gracia, y la misma gracia es la que nos sostiene durante todo el camino, porque es Dios quien está haciendo una obra en cada uno de nosotros y Él mismo se está encargando de perfeccionarla. Así que nosotros debemos de descansar en eso. Por otro lado, usted mira personas diciendo: no, es que yo tengo que hacer buenas obras porque para ganarme el cielo. Y ahí lo ve usted que dice: no, es que yo tengo que cumplir una promesa de que tengo que caminar de rodillas, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro, porque aún no han entendido que la salvación es por gracia y lo único que el hombre necesita es fe, venir con fe y arrepentimiento. Y en este capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, comienza Pablo a dar pruebas en base al Antiguo Testamento, que Abraham fue justificado por la fe y no por la ley, que todos los demás, sean judíos, sean gentiles, de igual manera se salvan solo por la fe. Los ricos, los pobres, los delgaditos, los gorditos, los blanquitos, los morenitos, todos se salvan únicamente por la fe, sin necesidad de obras. Entonces Pablo viene y les comienza a decir: bueno, miren, los que tratan de justificarse a través de las obras están bajo maldición. Y aquellos que estaban pensando que de esa manera se acercaban más a Dios, han de haber sentido como un golpe. Esto debió ser un golpe duro para los judaizantes, porque ellos decían que tenían que guardar la ley para salvación, y también decían que guardando la ley ellos estaban en una posición de privilegio delante de Dios. Entonces ahora viene Pablo y les bota de un solo toda esa enseñanza y les dice: ustedes quieren justificarse por las obras de la ley, entonces ustedes están condenados, ustedes están bajo maldición. Ustedes son malditos. Y tal vez la palabra es dura, pero eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. La Nueva Traducción Viviente dice: maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones, y todo el pueblo responderá: amén. Al punto que Pablo los quiere llevar que vean es que buscar justificarse a través de la ley, ellos debían de cumplir la perfección. Ellos debían de cumplir cada punto de la ley, desde que nacían hasta que morían. Si querían, o sea, imagínense si le preguntaran a alguien: ¿querés justificarte por la ley? Sí, ok. Entonces, si querés justificarte a través de las obras de la ley, tienes que cumplir a perfección desde que naces hasta que mueres. Y entonces ahí ya estamos en un problema, porque nosotros nacemos vendidos al pecado. Y usted se fija, los niños desde chiquitos, ellos comienzan a decir mentiras. De repente, cuando comienzan a ir a las escuelas, una mala palabra. De repente usted ve que
no quieren prestar sus juguetes, son egoístas, todo lo quieren para ellos. Desde pequeñitos el pecado se comienza a manifestar. Y cuando ya ahí, ya fracasamos. Pero aún si Dios dijera a Dios, bueno, les voy a dar otra oportunidad, eso es una suposición, ya cuando tienen 18 años, peor todavía. Y pecamos y pecamos y pecamos, y si nosotros nos examinamos a la luz de la palabra, entonces nosotros vemos que estamos condenados, que no podemos solos, que necesitamos de un Salvador. Y Pablo dice, ¿quieren ustedes? Entonces deben de cumplir la ley a cabalidad, en cada uno de los puntos. Por eso el capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También estuvimos viendo la semana pasada que los justos viven por la fe. Y Pablo cita a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 20, él le dice que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, nadie que vive en esta tierra puede justificarse delante de Dios. Y luego el mismo texto les responde por qué, y les dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sé si usted recordará, pero la semana pasada yo le ponía el ejemplo de una resonancia magnética, un examen que hacen, es muy eficaz para diagnosticar. Pero eso solo puede darle un buen diagnóstico, no lo va a curar de su enfermedad. Entonces es ilógico pensar, decir, bueno, me van a hacer una resonancia y me van a dar un buen diagnóstico y con eso yo voy a ser curado de mi enfermedad. Es algo ilógico. Pues lo mismo era con la ley. Porque la ley nada más nos muestra la condición en la que nosotros nos encontramos, pero no la cura. La ley nos muestra nuestra necesidad. La ley nos muestra que no podemos, que no alcanzamos el estándar exigido por Dios. Nadie. El único que ha logrado es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ha caminado en esta tierra y ha cumplido a perfección, a cabalidad, cada punto de la ley. Vivió una vida perfecta. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz, porque nosotros no podíamos. Él vino y se hizo maldito para que nosotros podamos ser benditos de Dios. Él tomó en la cruz nuestro lugar. Y eso estuvimos viéndolo la semana pasada. El hombre no puede cumplir la ley. El hombre está bajo condenación. Y Jesús recibió el castigo, recibió la ira que nosotros merecíamos. Y en la cruz Él dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada. La obra de Cristo es suficiente. No tenemos que agregarle nada. Ahora nosotros tratamos de cumplir la ley con la ayuda del Espíritu Santo, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ahora la cumplimos por amor, porque Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No lo hacemos para salvarnos, lo hacemos por amor y lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero igual fallamos, siempre fallamos. Porque en nuestra naturaleza está el pecado, ahí está siempre y es una lucha constante. Con eso en mente vamos al texto que vamos a estar estudiando esta noche. En esta porción el apóstol Pablo va a anticipar cualquier argumento de parte de los judaizantes
Quizás el apóstol Pablo se anticipa a los pensamientos, a lo que le iban a contestar. Y quizás él pensó, bueno, van a salir diciendo que Abraham y sus descendientes antes de la ley fueron salvos por la fe, pero que ahora, que ya ha sido dada la ley, ahora las cosas han cambiado. O quizás podrían decir, con la ley se hizo un nuevo pacto y ahora hay un nuevo medio de salvación. Quizás pensaban también que Moisés anuló el pacto con Abraham. Pero a cualquiera de esos argumentos, Pablo se anticipa en estos versículos del 15 al 22 y va a mostrar que el pacto con Abraham fue un pacto incondicional. En este pacto estaba apoyado únicamente en la fidelidad de Dios, mientras que el pacto con Moisés era un pacto condicional, estaba condicionado a la obediencia del pueblo. Iban a recibir bendición, tenían que portarse bien, tenían que hacer las cosas bien. Dios le dijo a Abraham, yo haré, y a Moisés le dijo, harás, ustedes harán. En Gálatas vemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham no dependía en nada de Abraham, sino que esa promesa estaba centrada en el plan de Dios, en la gracia de Dios, en su soberanía. Lo único que tenía que hacer era venir con fe. La ley demanda obediencia perfecta. En este contraste que hace Pablo entre las promesas y la ley, Pablo le va a mostrar a la iglesia de Galacia la superioridad de la promesa. Versículo 15. Hermanos, les dice Pablo, mire esta forma de hablarles de Pablo a la iglesia. Esta palabra hermanos revela el amor compasivo que Pablo tenía por la iglesia de los Gálatas. Y si se fija, desde el comienzo, Pablo comienza en un tono de la carta duro. Y la iglesia quizás había comenzado a sentirse entristecidos por ese tono en el que Pablo les estaba hablando. Pero ahora les dice, hermanos. Y esto nos muestra a nosotros un principio, hermano. Que cuando la reprensión, la corrección es parte del amor fraternal. Porque nosotros muchas veces nos enojamos al ser corregidos. Pero aquí podemos ver, Pablo habla desde el capítulo 1 en un tono fuerte, reprendiendo a la iglesia de los Gálatas, porque se habían dejado seducir, ellos habían prestado oído, ellos se estaban yendo tras las enseñanzas que estaban recibiendo, habiendo ya sido enseñados por el apóstol Pablo. Pero ahora él les dice, hermanos, mostrándoles el amor compasivo, mostrándoles el amor fraternal. Yendo al texto dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. El apóstol Pablo comienza mostrando que el pacto, que la promesa es superior, porque fue confirmado como irrevocable. Y para eso lo lleva a una ilustración de un pacto entre hombres y les muestra que incluso un pacto entre hombres permanece una vez ha sido hecho. No se le puede añadir, no se le puede quitar, no se puede anular, a menos que ambas partes estén de acuerdo en hacer alguna enmienda a un contrato que se haga. Si usted, por ejemplo, los que tienen casa y ellos firmaron un contrato en el cual les estipulan el tiempo, los intereses, los taxes, todo lo que tenga que pagar está estipulado y usted firmó. Cuando usted va y compra un vehículo, usted firma. Y por eso siempre le están diciendo, pone atención a las letras chiquitas. Hay que leer todo, porque una vez que usted firma un contrato, ya no hay cambios. Usted lo firma, usted va a tener que cumplir. Y el punto aquí es que si un pacto entre hombres se debe cumplir,
y es seguro, cuánto más seguro es un pacto que hace Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, leemos que dice el Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Un pacto siempre involucra a dos o más personas, aunque los términos estipulados sean cumplidos solo por una de las partes. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le prometió lo siguiente. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y aquí en el texto usted va a ver, surge una pregunta de parte de Abraham. Y fíjese, esa pregunta no es por incredulidad, sino que Abraham quiere más información. Quiere saber más de esa promesa. Y en respuesta a esa pregunta de Abraham, Dios ratificó el pacto y lo hizo por medio de una ceremonia que era común en el Medio Oriente. Y le da instrucciones: Abraham, toma una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Usted puede seguir leyendo. Y dice: y las partió por mitad a los animales, menos las aves, y puso la mitad frente a la otra para dejar un camino entre los animales divididos. Según la costumbre de los que querían hacer un pacto, tenían que caminar en medio de esos animales sacrificados, y la sangre era el símbolo que ratificaba el acuerdo. Si alguna de las dos partes no cumplía, tenía que morir, tenía que ser cortado. Por esa razón, el pacto que Dios hizo con Abraham, él fue el único que pasó entre los animales. Porque dice el texto de Génesis que Dios le dio a Abraham un sueño profundo. Mire lo que dice el versículo del 12 al 18: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En el pacto que Dios hizo con Abraham, podría decirse que fue un pacto unilateral, totalmente incondicional. Todas las obligaciones le correspondían solamente a Dios. De manera que el argumento de Pablo es: si un pacto entre hombres, al ser ratificado, no se puede invalidar, ¿cuánto más
podrías anular o podrías modificar un pacto que Dios hizo con Él mismo. El pacto que Dios hizo con Moisés no anula ni modifica el pacto hecho con Abraham, porque Dios es inmutable. Y luego le va a dar otra razón más, por la cual la promesa es superior a la ley. Y es que el enfoque de este pacto estaba centrado en Cristo. Acompáñenme al versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. El pastor John MacArthur en su comentario dice acerca de este texto: Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, quien inspiró los escritos de Génesis y Gálatas, hace una exégesis del pasaje de Génesis 22:18, donde dice: el término simiente es singular, por ende no es como si hablase de muchos, sino de uno. De modo que el único heredero de todas las promesas de Dios es Cristo. Cada promesa dada en el pacto con Abraham se cumple con perfección en Jesucristo y solo en Él. Por lo tanto, la única manera en que una persona puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham es siendo coheredero con Cristo a través de la fe en Él. En pocas palabras, mi hermano, el único medio, el único camino, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no hay nada, no hay ningún otro camino, no hay ningún atajo, no hay obras, no hay nada, solamente a través de Jesús. La salvación siempre ha sido dada por el único medio, que es Jesús. Los creyentes vivieron, los que vivieron antes de la cruz, vivieron viendo al futuro, esperando al Mesías. Nosotros que vivimos después de la cruz, vivimos viendo al pasado, a la cruz, a ese sacrificio por el cual nosotros somos libres y somos salvos. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, tanto aquellos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que pusieron su fe en Él, fueron salvos. Y el punto aquí de Pablo es que solo en Jesús hay salvación, que no hay necesidad de las obras. Y en el versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. En el versículo 15 Pablo dice que la promesa es superior porque Dios hizo un pacto incondicional en el cual todas las obligaciones correspondían únicamente a Dios. En segundo lugar, él dice que es superior porque ese pacto estaba centrado en Cristo. Y ahora en el versículo 17 él da un tercer aspecto por el cual la promesa es superior, y ahora va a decir que ninguna cantidad de tiempo puede invalidar esa promesa. Esos 430 años que menciona el texto se refieren al tiempo que había transcurrido entre la última declaración del pacto de Dios con Abraham y la ley. Y quizás alguien pudo haber refutado a Pablo en ese momento y le dijeron: pero estás diciendo 430 años. Tal vez alguien ahora podría decir: pero no son 430 años. Porque la ley había sido dada 645 años aproximadamente después. Entonces, ¿de dónde salen esos 430 años? Lo que sucede es que él toma el último pacto cuando fue ratificado. El pacto fue ratificado, el pacto de Abraham fue ratificado a Jacob 215 años después de Abraham. Entonces, ahí puede ver exactamente por qué Pablo dice 430 años, porque él toma el tiempo de la última ratificación del pacto.
Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si se fija, Pablo de una forma sencilla y lógica le explica a los Gálatas y por aplicación a nosotros. Si la herencia es por la ley, entonces no depende del regalo, sino que depende del desempeño humano. Por eso dice, ya no es una herencia, es algo que él se ganó. Cuando usted recibe una herencia, ¿quiénes han recibido una herencia aquí, de los que estamos aquí? Bueno, pero cuando usted recibe una herencia, usted no trabajó por esa herencia. No, la pregunta tiene que ser diferente. ¿Quiénes van a dejar herencia? Bueno, pero si usted recibió herencia, usted no ha trabajado por eso. Usted lo recibió. Si se la dejó su papá, usted la recibió de sus padres. Si la recibió de sus abuelos, usted recibió de sus abuelos, pero usted no trabajó por eso. La herencia no es algo que se gana. Cuando usted lo recibe es por gracia. Por eso los Gálatas debían entender que Dios es que había dado esa herencia a Abraham mediante la promesa, que dependía únicamente de Dios, no dependía de ninguna obra. La palabra que concedió viene del griego charizomai, que significa dar de forma gratuita. Versículos del 19 al 22, y aquí vamos a ir terminando. Entonces, dice el verso 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de un solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En el versículo 19 vemos el propósito por el cual fue dada la ley. Porque alguien podría preguntarse, si todo es por gracia, ¿para qué fue dada la ley? O alguien podría decir, si la salvación siempre ha sido por gracia y se recibe por poniendo la fe en Jesucristo, ¿para qué fue dada la ley? Y la respuesta de Pablo es, fue añadida a causa de las transgresiones. El propósito de la ley es demostrar al hombre su pecaminosidad. Es demostrar la incapacidad absoluta para poder agradar a Dios. Es para demostrar al hombre su necesidad de recibir gracia, de recibir misericordia de parte de Dios. Más adelante en el versículo 24 dice que la ley fue dada como nuestro ayo para llevarnos a Cristo con el fin de ser justificados por la fe, como un tutor que nos lleva a Cristo, que nos enseña. La ley fue dada, hermano, usted se fija, las sociedades tienen leyes que hay que cumplir, que son ordenanzas que nos ayudan a vivir de una manera mejor. Imagínese por un momento que no hubieran leyes de tránsito, que cada quien hiciera lo que quiere en las carreteras. ¿Cree usted que sería un riesgo fatal salir a una carretera así? Unos en un lado, otros en otro, o sea, el que quiere salir sale, no hacen altos, nada. Creo que habrían choques, quizás todos los días chocaríamos unas 3, 4, 5 veces. Pero por eso están las leyes de tránsito, para ayudarnos. O imagínese por un momento si usted tiene un hijo
Y usted a su niño desde chiquito, desde que nace, no le pone ninguna restricción. El niño crece sin ninguna restricción, de nada. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y nadie le dice nada. Pero usted resulta que ya el niño ya llega a la edad de 6, 7 años cuando tiene que ir a la escuela y usted lo lleva a la escuela. ¿Usted cree que ese niño va a respetar las normas en la escuela? No lo va a hacer, porque no está enseñado a eso. Entonces de repente le van a hablar al papá como quizás una hora después de haberlo dejado. Mire, venga a traer el niño. Este niño no sabe lo que es no. Este niño no sabe lo que es niño, sentate. Este niño no entiende lo que es niño, estate callado. Porque no le pusieron ninguna regla. Entonces, cuando vemos nosotros la ley nos ha servido a nosotros. Primero, nos muestra lo que nosotros somos, pero también nos da regulaciones, nos muestra qué es lo malo. Para que nosotros, pues, usted ya sabiendo lo que es malo, usted se va a abstener de hacer lo malo. Y no lo va a hacer para justificarse, sino que lo va a hacer porque ya usted es salvo. Estamos hablando de los que son cristianos. Porque antes, lo que ahora uno hace, que uno dice, no, eso no es correcto. Antes, usted ni siquiera pensaba si era correcto o no era correcto. Cuando usted no conocía al Señor, usted solo hacía las cosas a su conveniencia. Todo lo que a usted le diera placer, usted lo hacía. Pero ahora que usted es cristiano, ahora que el Espíritu Santo mora en usted, hay algo que le dice dentro de usted, no lo hagas. Aunque el Señor dice que la ley ya ha sido grabada en nuestros corazones, hay algo también que la gente que está en el mundo ya sabe que lo que está haciendo no es correcto. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Y la próxima semana vamos a retomar estos textos. Pero solo para cerrar, la ley no fue dada para mostrar nuestra incapacidad. La ley no fue dada para mostrar nuestro pecado. Y eso nos lleva a refugiarnos en Cristo. Porque solo en Él podemos encontrar vida. Y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.